Quiero hacer una lectura de Hebreos capítulo 5, versículo 11 hasta el 14, que es el final del capítulo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la vez pasada les dije que a veces nos llega a ser tan familiar el nombre de Jesús que hasta algunas personas ya le dicen Chuchito, ¿verdad? Y es nuestro Señor Jesucristo. También, aún dentro de la cristiandad, el descuido de la palabra de Dios. Son dos verdades muy importantes en las Escrituras que no debemos dejar de admirar, no debemos dejar de exaltar a este Cristo que es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Salvador, es el creador del universo, es Dios mismo. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios, es Dios revelándose a nosotros. Entonces no debemos tenerlo como un libro, solamente un libro de religión, y el nombre de Cristo como cualquier otro, sino que son de suma importancia. Hemos visto que el escritor de Hebreos, de la carta de Hebreos, todas las verdades que va a estar diciendo las va a estar apuntalando con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que los primeros lectores ya conocían muy bien. Entonces podían relacionar perfectamente lo que él les estaba diciendo con la palabra de Dios. Y es una carta que usa muchísimas citas sobre el Antiguo Testamento, y un tercio de todas esas citas que se usan, que son alrededor de 30 más o menos, dependiendo cómo las contabilicemos, un tercio o más de un tercio de estas citas del Antiguo Testamento son de los Salmos. Entonces es muy importante entenderlo, porque el escritor le está dando una importancia suprema a las Escrituras, algo que confundimos nosotros y que descuidamos demasiado. Y bueno, aquí va el comercial, ¿no? Otra vez. Estamos teniendo estudios. Hemos empezado un periodo de estudios de 4 años y hemos invitado a toda la congregación. Tengo una lista muy pequeña de hermanos que vienen y algunos que vinieron y como que no les cayó rica la palabra, yo creo, y ya no regresaron. No descuidemos. Leí apenas una cita que dice que ya estos primeros lectores debían ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Qué ha pasado? Han descuidado la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, si todavía estamos en el camino de la cristiandad, es solamente por la gracia de Dios. Porque no podemos descuidar la palabra de Dios sin que suframos consecuencias graves en nuestras vidas. Hay muchos que venimos arrastrando la cobija desde hace muchos años y seguimos arrastrando la cobija y seguimos teniendo los mismos problemas y agravados, justamente por descuidar la palabra de Dios. Y entonces el escritor nos dice que la palabra de Dios es poderosa, es viva, es activa y es más filosa que una espada de 2 filos. Y entonces es muy importante, y por eso el escritor va a estar amonestando continuamente, esto ya lo vimos, y a través de toda la epístola va a estar amonestando a los lectores a que no descuiden esa palabra de Dios, que es el Evangelio.
cosa que hicieron los israelitas y perecieron en el desierto. ¿Fue rápido? No, no siempre. En algunos casos sí, ¿no? Como cuando se abrió la tierra y tragó a estas personas. Pero no, habían que pasar muchos años. ¿Cuántos años tardó para que desapareciera el último, para que muriera el último adulto que había salido de Egipto camino hacia Canaán? ¿Cuánto tiempo? 40 años para que muriera el último de los adultos que salieron de Egipto hacia la tierra prometida y nunca entraron. Aún Moisés mismo no entró, ni Aarón, sumo sacerdote. Pero sí dos que creyeron a Dios y su palabra. ¿Quiénes son ellos? Josué y Caleb. ¿Cuántos salieron de Egipto? Pues dice la Biblia que 1600, ¿no? Y si consideramos a todos los que se unieron, que también estaban esclavizados allá, a los niños y a las mujeres, alrededor de 2 millones o más de personas. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida de los adultos que salieron? 2. Todo por descuidar la palabra de Dios. Y la tenemos por poca cosa. Y entonces a través de toda esta carta nos va a estar exhortando continuamente. Y si nosotros pudiéramos enfocarnos en un versículo que sea central y que sea clave en esta carta, es el capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A qué te lleva la incredulidad? Apartarte del Dios vivo. Pero por no oír la palabra de Dios, por no darle la importancia a la palabra de Dios. Entonces, versículos que preceden a este versículo, que nos exhortan continuamente a no descuidar la palabra de Dios, y otros que proceden después de este versículo, que también son exhortaciones hasta el fin. Y toda la epístola está recordándonos continuamente de tener cuidado. Que tengamos cuidado, que nos esforcemos, que no seamos indolentes a la palabra de Dios. Y hasta parece redundante que esté diciendo lo mismo. Y hay una secuencia tremenda de exhortaciones, pero también empezamos a ver que hay una secuencia doctrinal. En los primeros versículos del capítulo 1, los versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí el escritor está hablando de la extensión de la palabra de Dios y el alcance que tiene. En la época del Antiguo Testamento, Dios nos dice que Dios habló a través de los profetas, lo hizo en muchas ocasiones, pero en el Nuevo Testamento nos ha hablado por medio ¿de quién? De su Hijo. Por eso en la teología se conoce como la palabra escrita, que es la palabra de Dios, y al Hijo de Dios, Jesucristo, es la palabra viva de Dios. Entonces es interesante, ¿no? Que si tú descuidas la palabra escrita, por ende estás descuidando ¿a quién? A la palabra viva, a tu Salvador. Y después no te quejes de que estás frío, que estás desanimado. ¿Por qué estás desanimado? Es que el pastor no va a visitarme. ¿Tú crees que el pastor te va a vivificar? No. ¿Pones tu confianza en un hombre? Sí, debería ser en un hombre, pero Dios a la vez, y ese es Jesucristo. Y entonces empieza a decir de esta verdad y lo que él esperaba del pueblo de Dios, que obedeciera esta palabra que les era comunicada. Dice, porque si la palabra comunicada por Dios por medio de ángeles
Era tan importante y todos aquellos que no obedecieron sufrieron las consecuencias trágicas que ya hemos visto y escuchado. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que fue traída no por medio de ángeles, fue traída por medio del Hijo de Dios, es decir, por Dios mismo, el Dios encarnado. Y entonces el resultado de aquellos fue un justo castigo. Y cuánto más nosotros, el pueblo del Nuevo Testamento, debe obedecer la palabra de Dios, proclamada por medio de su Hijo. Pero ¿su Hijo quién es? Ya lo dije, Dios mismo. Pero el escritor de la epístola se va a encargar de decirnos quién es este Jesucristo a través de toda la epístola. Bueno, hasta el capítulo 9 más o menos. Al final va a estar diciéndonos, este Jesucristo es este, es este, es este, una y otra vez. Y entonces empieza a decirnos que Jesucristo es superior a cualquier personaje, a cualquier criatura de la creación, y una criatura tan encumbrada como los ángeles, ¿no? Jesucristo es superior a ellos. Y lo dice ahí. Lo dijo, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y en el capítulo 2, que contrasta, ¿no? Y compara la palabra traída por los ángeles y la traída por el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo es superior incluso al traer la palabra de Dios, superior a los ángeles. Pero no se conforma con eso, sino que sigue diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y va diciendo una y otra vez. Él proveyó la purificación de nuestros pecados. Él se sentó a la diestra de la majestad. Es grande. Es un profeta y superior a cualquier profeta. Pero también es un sacerdote. Pero también es un rey. Y entonces Él proclama la salvación. La superioridad de Jesucristo con relación a los ángeles se confiesa después de esos versículos del versículo 5 en adelante, que empieza a decir, y es cantada ahí una y otra vez, y estos salmos ilustran y retratan al Hijo de Dios como Rey, como Creador. Fíjense cómo dice en el versículo 12, del 1. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Todos los profetas y las personas a través de los cuales Dios habló, ¿qué pasó con ellos? Todos murieron, pero el Cristo permanece para siempre. Y a diferencia de los ángeles que trajeron la ley y nada más, y que son ministros de los que van a heredar la salvación, no hicieron más. Pero el Hijo de Dios tomó sobre sí naturaleza humana, se hizo como cada uno de nosotros, puede comprender tus luchas. ¿Cuántas veces nos han dicho, es que tú no me entiendes? ¿Y es posible, hermano, que no les entendamos cabalmente a los hermanos? Es posible, porque somos seres humanos. No podemos entender tus dolores, tus tentaciones, tus frustraciones, no a cabalidad. Pero hay uno que sí, Jesucristo, Él sí te comprende. Es que tú no me entiendes. Yo no tuve otra opción más que pecar. No tuve otra salida. No pude hacer otra cosa. ¿Eso es cierto? Posiblemente en tu caso. Pero Cristo te comprende porque Él fue tentado en todo según tu semejanza, nuestra semejanza, pero Él jamás, jamás, jamás pecó.
Y este Rey de Reyes y Señores de Señores, Dios mismo, tomando forma humana, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y no se choca. Si han escuchado de personas que dicen, es que no voy, es que no me cae bien fulano, no me cae bien el otro, es que aquel es muy directo, es que aquel es muy grosero. Cuando alguien del cual tengo un buen concepto y de repente descubro algo que no es tan agradable, yo agradezco a Dios, porque por fin lo estoy conociendo tal como es. Que no es un ángel, es un pecador que necesita a Cristo. Y yo agradezco a Dios, porque nosotros solemos admirar a las personas y a las criaturas que son mejores o más poderosas que nosotros. Pero hay uno que no se avergonzó de llamarnos hermanos y hermanas y nos llama de su propia familia. Pero gracias a eso es que Él se convirtió para nosotros en un fiel y sumo sacerdote que está al servicio de Dios. ¿Para qué? Para purificar los pecados nuestros, para perdonar nuestros pecados, porque ningún ángel lo ha hecho, sino fue Dios mismo, el Dios encarnado. Por eso se nos exhorta a nosotros a que debemos poner nuestra mirada en Cristo. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad. En otras versiones dice, fijen su pensamiento. Y yo puedo decir, fijen su pensamiento y su corazón en Cristo Jesús, es decir, confíen en Él. No confíes en ti, no confíes en el hombre, confía en tu Salvador. Y también en el capítulo 12 nos vuelve a decir lo mismo. Versículo 2 del capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y así va a continuar el escritor diciéndonos en qué comparado con quién Jesucristo es superior. Y en el capítulo 3 nos va a estar diciendo que es superior a Moisés. Moisés fue fiel, fue un siervo de Dios en la casa de Dios. Pero comparado con Jesucristo, Jesucristo fue un servidor en su propia casa. Entonces tiene mayor virtud. Y por lo tanto Jesucristo es superior a Moisés. Que para los judíos Moisés, no, pues era Moisés, el dador de la ley. Como Abraham, el padre de la fe. Abraham, a través del cual se originó esta raza, este pueblo. Pero aquí está hablando acerca de Moisés y dice que Cristo sobre su propia casa en el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y este es un versículo muy, muy importante. Dice el versículo, si retenemos firme hasta el fin la confianza. No podemos hablar de la fe que tuvimos cuando éramos niños. No podemos hablar de la fe que tuvimos hace 5 años o la semana pasada, pero que ahorita pues ya no estás desanimado, ya no crees. Tienes que creer hasta el fin. Ten cuidado de no confiar en una oración que hiciste hace muchos años. Ten cuidado de no confiar en un bautismo que se te hizo hace varios años. Confía en aquel que te salva para cada día y hasta el final de tus días.
En los tiempos de Moisés, los israelitas desobedecieron la palabra de Dios. Y como consecuencia, murieron todos en el desierto. Imagínense, millones caídos en el desierto. Entonces, en versículo 17 del capítulo 3. ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces, al creyente de hoy se nos exhorta a oír el Evangelio y a realizar todos los esfuerzos necesarios, porque somos responsables, para entrar en el reposo de Dios, en ese descanso que Dios ha prometido. Versículo 3 del capítulo 4. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hay una exhortación fuerte para nosotros. Y versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez se determina un día, diciendo hoy. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mi hermanito, ¿eres superior a Moisés o Aarón? No, no lo somos. Ni ellos pudieron entrar por su desobediencia, por una desobediencia. ¿Cuántas desobediencias has cometido tú a través de tu vida? ¿Cuántas desobediencias sigues cometiendo? Necesitamos tomar en serio la palabra viva, la palabra activa de Dios. Y ese es el consejo del escritor. Por eso nos dice en el versículo 12 del capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y algo que debe aterrarnos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo ser humano va a dar cuentas delante de Dios. Aquí en esta tierra podemos ocultar muchísimas cosas. Podemos fingir una vida de piedad, pero no podemos engañar a Dios. Y cuidado, porque esta palabra, que es una palabra viva, para aquellos quienes se someten a sus preceptos, también puede causar tu muerte si no crees en ella. Por eso es peligroso escuchar la palabra de Dios sin sujetarse a ella, sin obedecerla. Bien, además Jesús es más grande que Aarón como sumo sacerdote. En el capítulo 5, versículo 3, nos dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismos como también por el pueblo, hablando de Aarón. Fíjense cómo dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismos como también por los del pueblo. Fíjense. Y es tan grande, más grande que Aarón, porque este sumo sacerdote, Jesucristo como sumo sacerdote, es sin pecado. Podemos notarlo muy bien. En el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Pero qué de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento? De la orden de Aarón. Versículo 3 del capítulo 5, ya lo leí. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo
como también por el pueblo. O sea que los mismos sumos sacerdotes eran pecadores, sí. Pero este sumo sacerdote, Cristo Jesús, es sin pecado. Y es superior entonces a Aarón. Entonces llegó a ser sumo sacerdote no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y justamente esto es lo que ya debían saber los lectores, los primeros lectores de la carta, pero parece que no habían investigado mucho. Por eso les digo, ustedes ya deberían ser maestros, porque hay mucho que decir de este tema del sumo sacerdocio de Cristo, pero ustedes no son capaces de entenderlo. ¿Tú lo entiendes? Entonces por eso lo reprende muy duro en el versículo que leí, en los versículos que leí al principio. Y les exhorta a avanzar en el conocimiento de Cristo Jesús. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y continúa. Crezcan, avancen. Porque si tú te niegas, y escuchen bien, amados hermanos, todos, y les vuelvo a decir, hermanos, hemos buscado enseñar las Escrituras, y hemos buscado, y gracias a Dios porque ha provisto, ¿verdad?, de hombres que traigan la palabra de Dios pura. Y ha levantado hombres, hermano Álvaro, hermano Josué, hermano Valente, y Paquito aquí creciendo también. Para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Porque si tú te niegas a avanzar, eso te va a llevar a la muerte espiritual. Entonces no te preocupes, más bien no te preocupes. Más bien, no te confundas y pretendas no saber por qué ya no te interesan las cuestiones espirituales, la iglesia, la palabra de Dios. Porque justamente las has descuidado. Y tienes que tener mucho cuidado porque hay ejemplo de gente que por descuidar la palabra de Dios se ha alejado, cayendo en apostasía. Y estas no son mis palabras, fíjense. Capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Cristo no va a volver a morir por ti. Ya murió una vez y para siempre. Pero aquellos que recayeron, dice que es imposible. Entonces no podemos estar ahí a medias tintas en la vida cristiana. Versículo 8 nos dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Compara estas personas con dos terrenos donde la misma lluvia cae, pero un terreno produce fruto abundante. ¿De quién es? ¿En qué fruto? Pues aquella tierra que es labrada, versículo 7, produce hierba provechosa en la parte final. Bueno, leeré todo el versículo. Porque la tierra que bebe la lluvia que cae muchas veces sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próximo a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Dos tierras. Y aquí, entre nosotros, habemos dos tierras. Hay algunos que escuchan la palabra de Dios y labran su vida a través de las enseñanzas y que va a producir fruto abundante y bendición de Dios. Pero aquellos que salen, la olvidan y siguen viviendo su vida y la vida cristiana con que yo me congregue una vez ya es suficiente.
No está labrando su vida. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué produce? Espinos, abrojos. Es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y es que la palabra de Dios no, y en la vida cristiana no es de permanecer en un estado quieto. Es de siempre luchar, siempre avanzar. Y hemos empezado ya un periodo de capacitación en la iglesia, de estudio. Espero que se sumen más, en vez de estar ahí. En la junta con los líderes, uno de los líderes dijo, hay hermanos que han sido disciplinados y no han vuelto a ser los mismos de antes, animados, activos en la obra de Dios. ¿Los mató el pecado? ¿O no han creído en el perdón de su Salvador para volver con mayor entrega, en gratitud al perdón recibido? Pero él tranquiliza también diciendo, versículo 17 del 6, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios bajándose a su nivel, a nuestro nivel, para que nosotros podamos creer que sus promesas son absolutamente seguras. Interpone juramento. ¿Qué necesidad Dios tiene de juramentar? Ni una. Y no es porque dude de su propia palabra, sino nosotros dudamos de la palabra de Dios. Porque el solo hecho de que Dios diga algo es algo que se va a cumplir. Pero Él bajándose a su nivel jura. Entonces podemos tener un consuelo grandísimo de que lo que Él ha prometido será. Entonces el escritor, a partir de las escrituras del Antiguo Testamento, enseña a los lectores que Jesús, por pertenecer al orden sacerdotal de Melquisedec, es superior a los levitas. Porque los sacerdotes del orden de Aarón eran nombrados según la ley. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Capítulo 7. Y aparte estaban sujetos a la muerte, como hemos visto, capítulo 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. 27 y 28. Que no tienen, y luego, pero dice más aquí, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye a sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Quién constituyó al Señor Jesucristo como sumo sacerdote? Dios mismo. Y es sin pecado. Versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús es un sacerdote, pero también es un rey. Y su servicio no es en un tabernáculo terrenal,
sino que Él vino a servir en el verdadero tabernáculo de Dios. Capítulo 8, versículo 2, desde el 1. Ahora bien, el punto de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Y allí en ese lugar santísimo obtuvo eterna redención para su pueblo. Y desde ahí sirve como mediador del nuevo pacto. Versículo 15 del capítulo 9. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hay una promesa de una herencia eterna. Entonces el Señor se ofreció una sola vez y para siempre, de una manera definitiva, y así perfeccionó para siempre a los que van siendo santificados. Capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces ahora tienen la ley del nuevo pacto en sus corazones, está escrita en sus mentes, así como nos dice Jeremías, como nos dice Ezequiel. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden, todos aquellos sacrificios hechos anteriormente, no podían quitar los pecados. Versículo 3 del capítulo 10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, pero Cristo sí. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Piensen bien. Cada año había un día en que se celebraba la gran expiación. Era la única vez en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para llevar la sangre de ese cordero inmolado o ese macho cabrío. Una sola vez. Y me imagino la expectación del pueblo esperando a que volviera a salir. Si el sumo sacerdote salía era que Dios había aceptado ese sustituto. Y si no salía significaba que no, y entonces Dios podía derramar su ira contra todo el pueblo. Y eso tenían que hacer cada año. Pero hay algo que dice el capítulo, es que no les podía limpiar la conciencia de sus obras. Tú puedes venir al culto o puedes ir a misa si tú quieres y sales. A lo mejor tu conciencia trata de acallar la voz que te acusa, ¿no?, de tus pecados. Y al final de cuentas va haciéndolo. Te va acusando que has pecado, que has pecado. Y vuelves a ir otra vez a un culto, a una misa. ¿Y qué es lo que pasa? Que estás recordando los pecados pasados y los pecados nuevos. Eso es lo que estaba pasando ahí. Cada año que ofrecían ese sacrificio, se acordaban de sus pecados pasados y los nuevos. Y así. Pero con el sacrificio de Cristo Jesús, este sacrificio perfecto, donde realmente hubo perdón de pecados. Y es por eso que ahora podemos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En Cristo Jesús, tú puedes ir
y hallar el perdón, el verdadero perdón de tus pecados, pero también la purificación, la limpieza de ellos. Vayamos a 1 de Juan en el capítulo 1 y versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. He ejemplificado este versículo con un niño que va al kinder. Va al kinder y tiene que llevar ropa blanca los lunes, ¿verdad? Que tienen los honores a la bandera y cosas así. Y ese niño les dices, como está lloviendo ahorita, ¿no? Y allá en la Margarita Morán, si alguien quiere lodo, puede pedir allá, ¿verdad? Y le dicen, no salgas a jugar, que ha llovido y te vas a ensuciar. Y el niño no hace caso y sale corriendo y se cae en el charco y ya. Y ahí viene llorando, todo bien sucio. Y puede decirle a sus papás. Y él incluso puede decir, perdóname. Dicen, ok. Pero para que se te quite, así vas a ir a la escuela. Pero Dios no actúa así. Nosotros como hijos de kinder desobedecemos y caemos en el lodo del pecado una y otra vez. Y podemos venir a Él en arrepentimiento y Él nos perdona. Y dice, ok, está bien, te perdono. Ven, te voy a quitar esa ropa, te voy a poner ropa nueva, ropa limpia, para que vayas y estés tranquilo. Eso es lo que hace la obra de Cristo Jesús. Es algo que la religión no hace, ni los ritos hacen. Solamente la fe en Jesucristo, solamente la confianza en este Cristo que es superior a todos estos personajes que hemos mencionado. En la segunda parte de la epístola, que comienza en el 10:19, es pastoral totalmente. En esta parte, el escritor alienta a sus lectores para que se acerquen a Dios. Desde el 10:19, perdón. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar, que se acerquen a Dios, que se reúnan para rendir culto a Dios, para esperar ese día cuando Él venga de nuevo. 22, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y versículo 25. ¿Se los leo o no se los leo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No vayamos a ser como esos de la carta de Pedro, que dicen, no, pues todo el tiempo ustedes están diciendo que Cristo va a venir, y ya pasó el tiempo y no viene. ¿Por qué no ha venido Cristo? Díganme. La misma epístola lo dice. Está dando oportunidad todavía. Y el escritor de Hebreos dice, entre tanto que se dice, oye. Todavía Dios en su gracia te está dando una oportunidad. ¿Cómo se llaman las personas que se centran en este mundo y quieren hacer vida en este mundo? Catoicuntas. Y es que así lo menciona la palabra en griego. Esa es una palabra en griego que está en las Escrituras. Pero están los otros que son peregrinos, que saben que son peregrinos aquí, y entonces no se preocupan en construir, en edificar y en hacerse un nombre en esta tierra, sino que están construyendo para la patria celestial, su verdadera patria. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo? Paroicos. Es que ya lo leí en el Nuevo Testamento, pero se me olvidan los nombres estos. Tan raros, ¿eh?
son aquellos cristianos que se saben peregrinos en este mundo. Entonces están invirtiendo para la eternidad, no para este mundo. Este se va a acabar. Muchos nos parecemos a este hombre rico, ¿no? Que tuvo una cosecha abundante y dice, ¿yo ahora qué voy a hacer? Y ya no cabe mi cosecha en mis graneros. Y algo bien curioso, dice, ya sé, voy a destruir estos que tengo y los voy a hacer más grandes. Y ya cuando esté todo bien lleno, voy a decir, ahora sí, gózate, disfruta. ¿Y qué le dice una voz del cielo? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Ok, trabajen para alguien. Siguen esforzándose. Entonces, esta segunda parte va a tener, es pastoral, va a haber ánimo y nos va a animar a acercarnos a Dios, nos va a animarnos a prepararnos para la venida del Señor. Y una vez más enfatiza el hecho de que el pecado deliberado no puede ser perdonado. Tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es malo, tú sabes lo que Dios reprueba y aún así lo sigues haciendo. Ten cuidado, porque el pecado deliberado no puede ser perdonado. Ya lo leí en el capítulo 6. Si quieren regresar ahí, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y se vuelve a repetir, capítulo 10, versículos 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿están escuchando bien? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Escuchen semejante advertencia. Horrenda cosa. Entonces vienen bien guapas hoy. Y si de repente le dices a alguien, ¿cómo me veo? Y te dice, te ves horrenda. ¿Qué sentirían? Horrible, ¿verdad? Les voy a bajar los ánimos hasta abajo. Ya no vuelvo a esta iglesia. Pues mucho a la enésima potencia es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. En el capítulo 11 es una consideración acerca de los héroes de la fe descritos en el Nuevo Testamento. Y pues el escritor es muy selectivo. Y en ese capítulo dedica más versículos para hablar acerca de Abraham, que es el padre de los creyentes. Y entonces, por esa razón también, dado de estos héroes de la fe, que nos exhorta a poner atención en Jesús, ya lo mencionamos, que es el autor y perfeccionador de la fe. Nos anima
a fortalecer nuestras rodillas, nuestros brazos y rodillas débiles. 12, versículo 12 del capítulo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay muchos que andamos así en la vida cristiana. Muchos de nosotros por la edad, ya no nos sirven las rodillas, ni los tobillos, nos truena todo. Pero hay muchos más que tienen las manos caídas, las rodillas paralizadas, precisamente por descuidar la palabra de Dios. Nos anima a vivir en paz con todos los hombres, capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y menciona algo tremendo, santidad. Y es lo que viene procurando desde el principio hasta el fin, que vivamos en santidad. Porque el oír la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica conduce precisamente a la santidad. Tiene que tener un resultado. Porque no puedo dejar el pecado me está agobiando. Porque has descuidado la palabra de Dios y a su Cristo. Entonces, capítulo 12 concluye con una exhortación a centrarse en una adoración con reverencia y temor, dice el 28 del capítulo 12. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y en el último capítulo es una serie de exhortaciones finales y concluyen con una bendición muy, muy hermosa, dice el 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hay saludos personales, 22 al 25. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Qué pastor, ¿verdad? Qué buen pastor es este escritor. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere, pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y hemos concluido ya de estudiar la carta de Hebreos. Es un panorama. Bueno, y luego ya empezaremos. Vamos a terminar. Bendito Señor, te damos gracias porque no te dejas sin testimonio. No te dejas sin una advertencia para nosotros y exhortaciones, ánimos, para que no nos quedemos tirados en el suelo por causa del pecado, por causa de nuestras circunstancias. Pero especialmente que no descuidemos tu palabra, tanto tu palabra escrita como tu palabra viva, que es Jesucristo nuestro Salvador, y que vivamos en temor y reverencia, en obediencia a tu palabra, y que procuremos crecer, Dios, porque aquellos que crecen son los que han puesto atención a tu palabra, son aquellos que practican tu palabra, son aquellos que labran sus vidas para que produzcan frutos que te agraden, Dios. Señor, somos necios, lo confesamos, porque hay tantos compromisos, hay tantas necesidades, tantas expectativas y tantos deseos, Señor, en este mundo que nos llevan a olvidar lo más importante y lo más precioso. Y podemos parecernos a María o a Marta, Dios, afanadas por las cosas externas y no por aquellas que realmente tienen sentido.
un sentido eterno. Señor, conmueve nuestras vidas, conmueve nuestros corazones, Señor, para que entendamos el peligro en el que nos encontramos y descuidamos esta salvación tan grande que nos has regalado. Nos confesamos necios, Dios, y rogamos de tu gracia para salir de nuestro marasmo, Señor, para salir del hoyo en el que nos encontramos y podamos tomar tu palabra y la fe en Jesucristo para vida eterna, Dios. Esperamos en ti, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén.